Escuela de Comunicación, Belisario, estudiantes que nos acompañan. Realmente es un gusto pues el estar hoy con ustedes. Vamos a dejar que cargue la presentación y contarles de entrada, bueno, como ustedes saben, y es el tema de esta noche, el Tribunal Supremo de Elecciones presentó a la Oficina de Iniciativa Popular la propuesta. La Oficina de Iniciativa Popular lo que hace es acoger propuestas, pero en el momento en que los diputados lo sacamos de la oficina, lo presentamos como proyecto de ley, pues inicia su procedimiento legislativo. Y entonces el expediente 18.739, que son varias reformas al Código Electoral, yo lo tomé de la Oficina de Iniciativa Popular y busqué apoyo y logramos las firmas de 14 diputados y diputadas de todas las fracciones políticas. Lo primero es que hay que reconocer que en el expediente hay varios temas que vale la pena revisar y reformar. O sea, no es que cuando uno presenta el proyecto, en este caso, estamos apegándonos a lo presentado por el tribunal, pero tenemos algunas diferencias sobre el texto y temas que creemos que hay que cambiar. Pero primero me parece que abre un debate absolutamente necesario sobre cómo nos financiamos los partidos políticos, cómo se maneja el financiamiento de los partidos políticos a nivel nacional. Y me parece que el proyecto contiene cambios importantes que buscan aumentar la posibilidad de participación de los partidos políticos y de la ciudadanía, y las posibilidades, consecuentemente, de que la ciudadanía pues pueda tener la información sobre las distintas propuestas y alternativas que los partidos presentan. Hasta ahora se ha presentado, usamos la figura, ¿se sale la pantalla un poco? Sí. Hay una figura de un aparente choque de intereses que se puede dar entre, por un lado, la participación, la equidad y la transparencia, y por otro lado, pues intereses que puedan tener, por un lado, los medios de comunicación, por otro lado, los inversionistas en las campañas, que es un rubro muy importante que lo vamos a detallar luego, y el sector financiero, que hace todo lo que es el manejo de los bonos de deuda política o los contratos de cesión, que es el nombre correcto. Esto pues es un choque en principio que creemos que tiene soluciones, pero digamos de alguna forma el debate se ha presentado como ese choque. Lo primero, decirles que existen sobradas razones, muy sobradas razones, para eliminar ese mecanismo de los bonos de deuda política o contrato de cesión. Nos parece que por ahí, digamos, es un buen paso el que da el tribunal a la hora de hacer la propuesta. ¿Por qué? Este sistema pues permite, es una forma encubierta de violentar el mismo código electoral, y se hace sobre todo en el momento en que hay inversionistas que vienen y aportan vía bonos a las campañas políticas, porque son instrumentos financieros, instrumentos de inversión, y logran dos objetivos. Primero, una inversión que es bastante rentable en el tiempo, pero además, claramente, a través de este mecanismo, pues los partidos que tienen más acceso a vender los bonos, pues tienen más financiamiento inmediato, y eso les genera, pues a los financistas les genera entonces todo, pues un nivel de influencia sobre el partido en cuestión. Puede darse ese tipo de relaciones. El sistema como tal, que implica pues el pago de intereses por parte del Estado, pues es, digamos, no es la forma más eficiente desde el punto de vista de los recursos públicos de financiar estos procesos. El Tribunal Supremo de Elecciones lo ha considerado, como dice ahí, un portillo abierto para la recepción de donaciones ilegales por parte de personas extranjeras y de dineros de fuentes indeseables. De nuevo, ¿qué es lo que pasa en una campaña? Para que todos lo entendamos.
Los partidos políticos hacen emisiones de bonos A, bonos B, bonos C, según distintas categorías, los ponen en el mercado y en principio cualquiera puede llegar a comprar esos instrumentos de inversión. Esos bonos generan intereses que se pagan, pues tienen distintos niveles de riesgo, primero en función del partido con el que se está invirtiendo y el resultado electoral. ¿Por qué? Porque se pagan según el resultado electoral. Puede ser que alguien invierta 1.000 millones de colones y al fin de cuentas no obtenga nada, si el partido político sobre el cual hizo esa inversión no obtuvo nada. Y entonces, ¿qué pasa? Hay partidos que hacen emisiones A, B, C y aquí casi que llegan hasta la Z, ¿verdad? Evidentemente, las emisiones, esas son emisiones completamente, pues que no tienen sustento real ni una expectativa real, entonces terminan siendo donaciones encubiertas. Eso es un sistema, pero si sí cancelan todo, igual son excelentes herramientas financieras para los inversionistas y además implica esa posibilidad de que extranjeros inviertan en las campañas. Y hemos visto cómo se ha dado esa situación. ¿Por qué? Porque pueden invertir en los bonos cualquier persona física o jurídica que esté radicada en el país. Y ahí entonces se abre todo ese portillo. Lo primero y lo otro que hay que agregar es que esto tiene un efecto inequitativo, agrega el tribunal, que favorece solo a los partidos circunstancialmente bien posicionados en impuestos y restan transparencia al sistema político común. Entonces, frente a eso, el tribunal propone un adelanto del 50% de la deuda, lo cual en principio es positivo, si ya que, digamos, viene a reducir el tema de las donaciones privadas. En principio, menos dependencia de contribuciones privadas, ok, eso está muy bien, pero plantea la rendición de garantías líquidas. O sea, el partido tiene que tener en títulos valores que sean pues prácticamente canjeables en cualquier momento, y eso pues va a hacer de que la gran mayoría de los partidos, primero por un lado nuevos, pero aún los partidos existentes, es muy difícil que alguien llegue y diga, sí, yo le voy a poner voy a poner mis títulos valores como garantía para un partido político. Es muy difícil conseguir esas garantías líquidas. Entonces, en la práctica, este mecanismo con esa condición pues no viene a resolver el tema del financiamiento público a los partidos políticos. Entonces, este tema en particular del 50% de la contribución adelantada, creo que tenemos que verlo. Esto partiendo de un principio del cual partimos en el Partido de Acción Ciudadana, que la deuda política es una herramienta de democracia, es una herramienta que permite realmente lograr que la democracia la financiemos todos y no que la financien unos pocos que vienen a condicionar finalmente el gobierno. Y esto pasa por toda una discusión que hay que dar, inclusive les externo mi criterio. Si de mí dependiera, habría que eliminar totalmente cualquier posibilidad de donaciones privadas y debería todo ser fiscalizado bajo el mecanismo de la deuda política. Si fuera así, sería muy deseable reducir el mismo monto de la deuda política, y eso es un proyecto que como partido hemos presentado en otros espacios, pero no es en donde se está discutiendo. El segundo tema que propone el proyecto es el de la franja electoral. De parte de un principio, el espectro electromagnético pertenece a todos los costarricenses, por lo cual sus concesionarios deben contribuir a la democracia. Bueno, a ustedes, estudiantes de comunicación, no tengo que explicarles lo que es el espectro electromagnético, porque ya lo tienen muy claro, pero pues para quienes nos observan por la transmisión que se está haciendo, es importante tener claro pues que hay un recurso natural que es finito, que es pues todo el espacio por el cual se transmiten las distintas formas de comunicación, sea televisión, sea radio, teléfonos celulares,
las comunicaciones en general que viajan por ese espectro, que tiene un rango finito y que es un recurso, según el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política, que es un bien de dominio público y que se da en concesión en una concesión a operadores. Entonces, ceder gratuitamente 30 minutos diarios en cada estación de radio y televisión destinados a la difusión de propaganda electoral es lo que está planteando el proyecto. Vamos a ver. Creemos que esto, digamos, como principio es muy positivo y puede lograr, primero, una mayor equidad en la contienda entre las distintas fuerzas políticas, sean tanto las existentes como las nuevas que se presentan. Segundo, un abaratamiento de la misma campaña y una reducción significativa de los gastos de los partidos políticos en radio y televisión. Y esa visión la compartimos y es uno de los temas que vemos más positivos dentro del proyecto. Pues el espectro es parte de todos somos dueños, el Estado es dueño, todos somos dueños del espectro, es una cesión que se hace y pues bueno, son esos 30 minutos y entonces veamos qué pasa en otros países. Y, digo, esto no es un tema solo de Costa Rica. En Bolivia se prevé franja electoral 59 días previos a las elecciones, en Brasil 43 días previos, e involucra a todas las televisoras y emisoras de radio, tanto públicas como privadas. En Chile son 28 días previos a las elecciones y también a todas las televisoras de televisión abierta, y ahí se establecen 40 minutos diarios. En México hay dos periodos, uno preelectoral y también otro electoral. Primero entre la inscripción de los candidatos y hasta 3 días antes de las elecciones, y se dio una discusión muy interesante en México, donde se planteó en el 2007 la prohibición absoluta de la compra de tiempos para la difusión de propaganda electoral en los medios electrónicos. Y entonces ahí está la división: 18 minutos en pre-campaña y 40 minutos en campaña. En Paraguay 8 días previos a las elecciones, en Uruguay 50 días previos a las elecciones, donde se plantean estos espacios. El otro tema que se incorpora es la obligación de las empresas de autobuses de brindar tanto el servicio gratuito. Se establece que de transporte durante el día de las elecciones, que el tribunal emite los tiquetes de pasaje y que las líneas y rutas no pueden ser modificadas el día de la elección. Eso, el venir a proveer ese sistema de transporte, pues puede realmente abaratar y también generar una gran equidad en las posibilidades en unas campañas donde sabemos que lo que más pesa el día de las elecciones es el transporte de los y las electores. Luego vamos a ver del otro lado de los trenes, ¿verdad? Podemos empezar, bueno, a analizar qué han dicho los medios de comunicación sobre este proyecto de ley. Marcela Angulo de Repretel la llama abusiva y desproporcionada. Jorge Garro, subgerente de la televisora de Costa Rica, dice que va en contra de los intereses legítimos de las empresas de radio y televisión. Gustavo Piedra, presidente de Canara, dice que obligarán a pasar media hora gratis, como que no. Y cuando vemos, digamos, esas declaraciones, bueno, nos pregunta, la primera pregunta, bueno, ¿será abusivo de verdad el establecer este planteamiento? Bueno, veamos cuál es la inversión de los partidos políticos en la pasada campaña electoral en medios de comunicación colectiva. 4.941.980.000 en radio y televisión. ¿No? 4.941 millones. De esos, solo 393 millones están en prensa escrita. Y vemos, estos son datos de la Auditoría Electoral Ciudadana, que
¿Y cómo vino el gasto por partidos políticos? Liberación Nacional, Movimiento Libertario, el PUS, el PAC, el PASE, Alianza Patriótica, y ahí siguen el resto. Entonces, también hay una clara desproporción en lo que es ya la pauta propiamente que hacen los partidos políticos. Pero además vemos que de esa inversión, como les decía, el 74,6% está en la televisión, el 17,9% en radio y el 7,5% en prensa escrita. Aquí el tema en las televisoras, y por el mismo costo que ustedes saben tiene la pauta en televisión, aquí es donde está el grueso del debate y de la discusión. En esta tabla, bueno, viene el desarrollo propiamente de lo que son los gastos en colones presentados por los partidos políticos ante el tribunal, tanto en las cuentas de radio como en televisión. Y entonces, ¿cuántos de esos gastos fueron liquidados por el tribunal y cuántos no? Y eso es lo que justifica las proporciones que les habíamos presentado antes. Bueno, ¿y a qué costo? O sea, ¿cuánto le cuesta? Obviamente ustedes conocen bien todos los que son gastos de producción y postproducción y todo el resto, pero ¿cuánto cuesta el uso del espectro radioeléctrico en el país? ¿Cuánto pagan los medios? Estamos hablando del informe sobre la gestión del espectro radioeléctrico ante la apertura de telecomunicaciones de la Contraloría General de la República 2012. Un canal de televisión requerirá pagar por concepto del impuesto anual de radiodifusión únicamente la suma de 620,000 anuales, colores anuales. O sea, 2.480.000 por un periodo de 4 años. Porque si lo vemos en el periodo electoral y lo que significa en el periodo electoral, suma que resulta insignificante si se toma en cuenta que, considerando solamente los clientes referidos a partidos políticos del ciclo electoral 2006-2010, los canales de televisión tuvieron ingresos por la suma de 4.100 millones, ahí siguen 4.776.960 colones. Suma que evidentemente representa tan solo una parte de los ingresos totales recibidos por las televisoras si se toma en consideración su cartera total de clientes. O sea, estamos hablando cuánto se gasta en campaña política, pero ustedes tienen clarísimo de que vemos comerciales de todos los ámbitos de el consumo en lo que es la pauta televisiva. Pero lo que se paga en 4 años, en estos momentos, pues es esa suma de 2.480.000 según este informe de la Contraloría. Entonces, ¿es abusivo los 30 minutos que se plantean? Bueno, creo que no, pero es un tema que claramente está en el debate en este momento. Cabe señalar en este tema, agregado a la Contraloría, que el Viceministerio de Telecomunicaciones, cuando le fue consultado sobre este tema, informó que se ha propuesto presentar a consideración del Poder Ejecutivo un proyecto de ley para reformar el artículo 18 de la Ley de Radio. No obstante, dice la Contraloría, no se localizó evidencia de que el mismo se encuentre en elaboración. A un proyecto para reformar entonces cuántos que pagan efectivamente por el espectro radioeléctrico. Y ese tema, pues claramente es un tema casi que tabú, se presenta en el debate legislativo y las reacciones serían muy, muy fuertes. Pasemos a ver un poco la discusión, lo que les decía, bueno, el negocio de los bonos. ¿Cuánto dinero circula en términos de bonos? Es un tema muy, muy fuerte. Estamos hablando de 31.900 millones de colones que se emitieron en la pasada campaña política por parte de los partidos políticos en las siguientes proporciones. Del Partido Liberación Nacional emitió más de 8.565 millones de colones. Voy a ir por los que son más altos. El PUS emitió 6.000 millones de colones
El Partido Movimiento Libertario también emitió esos mismos 6.000. El Partido de Acción Ciudadana emitió 5.400 millones de colones. Y ahí están la emisión en términos relativos también de esas emisiones. No quiere decir que todos se colocaron, ¿verdad? Esas son las emisiones que se hicieron. No quiere decir que todo ese dinero se hizo. Pero, ¿qué sucede con el mecanismo de los bonos? Pues llegan los partidos políticos y le dicen al banco, comprame estos bonos. Y el banco le dice, bueno, ¿cuál es el descuento que me vas a dar por esa emisión? Es usual un descuento de un 15% sobre el valor. Y a eso hay que sumarle los intereses. Los intereses dependen pues del momento en que se hace la liquidación, una vez pasadas las elecciones, y el tiempo en que concluye pues la liquidación que hace a los respectivos partidos el Tribunal Supremo de Elecciones. Como les decía, este mecanismo tiene riesgos claros y este mecanismo está siendo eliminado por este proyecto de ley. ¿Cuál es? La compra de bonos por parte de extranjeros y donaciones de interesados encubiertos que vienen a comprometer el quehacer político ya una vez en el gobierno. Todo este choque, entonces, en principio de intereses, pues creemos que tiene que tener pues puntos de encuentro para que no se dé esto, y una discusión y un acuerdo necesario. Primero, me parece que pasa por reconocer la responsabilidad social de la mayoría de los medios de comunicación colectiva y que cumplen un rol de interés público en la sociedad. Claramente lo hemos visto expresado en muchas ocasiones también en distintas actividades que los medios pueden realizar, pero si la política y la democracia es un valor que se le debe dar a una sociedad, pues creemos que este reconocimiento debe existir también. Nos parece que este proyecto, pues vieran, las 14 firmas no fueron así tan sencillas, costó, no necesariamente tiene todos los apoyos legislativos, pero es necesario una negociación en la asamblea, porque es donde está el proyecto, pero que debe incorporar a una serie de actores de la sociedad civil, obviamente incluidos los medios. Creemos que hay que revisar el tema, bueno, ¿cuánto pagan los medios por el espectro radioeléctrico? Eso es una discusión que no necesariamente este es el proyecto, claramente no lo es, pero es una discusión pues que cuando vemos las cifras sin duda surge. Y hay alternativas también. Bueno, se puede, y lo hemos planteado desde el PAC siempre, reducir el tiempo de la campaña electoral de 3 a 12 meses, por ejemplo, sería una opción, o a 6 semanas. ¿Y eso qué disminuye? Pues la franja que se le estaría pidiendo a los medios de comunicación, podría ser una alternativa si están dispuestos, pero también va a tener una incidencia clara en la inversión que hacen los partidos en los gastos en campaña. Pero son alternativas que se pueden manejar. Creemos que esta discusión no debería quedar en los meros debates y debería traducirse en reformas efectivas en el sistema político y electoral de Costa Rica. Insisto, aquí o le entramos en serio a cómo se financian los partidos políticos y qué papel juegan los distintos actores de la sociedad, o vamos a seguir teniendo cada vez una mayor y más creciente influencia de ciertos grupos de presión y de intereses que sea mediante los bonos o las donaciones directas llegan después a mediatizar totalmente lo que es el quehacer de un gobierno. Y eso lo hemos visto pues reflejado en múltiples ocasiones. Hasta ahí la presentación y quedamos a la orden para preguntas. Muchas gracias a don Juan Carlos Mendoza por esta exposición. Enseguida la palabra la tiene don Belisario Solano. Entendemos, don Belisario, que incluso usted en los últimos días ha tenido contacto con otros empresarios radiofónicos y de otros medios para conocer también su posición, la cual nos expondrá en los próximos minutos. Muchas gracias. Muchísimas
gracias por la invitación de poder compartir con todas ustedes y todos ustedes y con Juan Carlos, el señor diputado y también aspirante a la presidencia de la República, que nos plantea su visión desde la perspectiva de hacer algo con respecto al tema del financiamiento de las campañas políticas. Y sin duda alguna ese es el tema que hay que plantear acá. El tema es hacia dónde los costarricenses tenemos que dirigir el sistema electoral, cuál es la vía por la cual tenemos que transitar. Y lo explicó muy bien el diputado Mendoza en la exposición que nos acaba de hacer, sobre la necesidad de plantearnos el tema de esos flujos de capitales que giran permanentemente las campañas electorales, versus las necesidades de las personas que quieren ejercer un derecho de participar mediante un partido político y no tienen las condiciones económicas que el Estado no les está brindando para mantener esa equidad de participación. Decía Carlos Hahn que no hay peor cosa que... Decía Carlos Hahn, muy famoso, en México y en Costa Rica. Decía que un político pobre es un pobre político. Y entonces establece desde esa frase un análisis muy importante de reflexión. Entonces queda la política solo para los que ostentan los medios de producción y los bienes y servicios de Costa Rica y la riqueza. Y los que no tenemos las condiciones para poder aspirar a puestos de elección, estaríamos condenados a no tener nunca la posibilidad de participar en un movimiento político, en un partido político. Nuestra democracia se sustenta en un régimen de partidos políticos. Entonces, hay que fortalecer el régimen, en el sentido de que hay que fortalecer el régimen de los partidos políticos. Cuando a mí me tocó en el año 98-2002 ser diputado de la Asamblea Legislativa, y me tocó por esas cosas del destino ser secretario general alterno del Parlamento Latinoamericano, empezábamos de esa perspectiva a analizar en América Latina la crisis de los partidos políticos y cómo esa crisis de los partidos políticos fue sumergiendo a las democracias de América Latina a un descontrol desmedido que nos ha llevado ya a tener ejemplos no muy democráticos y con sistemas realmente abusivos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se hizo en su momento fue delegitimar la figura de los partidos políticos para poder ejercer el poder público, el poder político. Y hay mentes perversas detrás que en alguna medida lo que hacen es intentar obstaculizar cualquier persona que tenga buenas o sanas intenciones. Y eso lo vive hoy día don Juan Carlos, lo vive Carlos Robles, en su condición de aspirante a la presidencia de la República, ¿verdad? Hay desde las diferentes llanuras e inclusive de las propias llanuras de nuestros propios partidos políticos, gente con la ansiedad de que uno se embarranque o que uno se caiga y verlo con las rodillas en el suelo. Entonces toda esta perversidad pasa también por el tema de los financiamientos, del financiamiento. Y tiene razón el diputado Mendoza cuando plantea los peligros del financiamiento del sector privado, de las donaciones. Pero uno revisa Estados Unidos y mira cómo, por ejemplo, un candidato levanta grandes donaciones en términos de días, y eventualmente con solo una manifestación pública sus cuentas se inflan o sus cuentas se estancan, ¿verdad? Y bueno, la democracia funciona y ahí vamos, que es otro concepto. Yo me planteo la necesidad de si deuda política sí o deuda política no, como lo plantea don Juan Carlos, ¿verdad? Que es necesario que el Estado asuma o no asuma la totalidad del gasto de la participación de nosotros, de los costarricenses, para fortalecer este sistema. Esa es la gran discusión que hay que plantear, y lo dijo muy bien el diputado, lo van a plantear desde esa perspectiva. Donaciones privadas sí o donaciones privadas no, ¿ok? Eso es lo que vamos a plantear también en la discusión que se tiene que abrir en la Asamblea Legislativa. Hace menos de una hora cayó un ministro en Costa Rica, don Francisco Chazón, por una donación privada, ¿okay? Por un viaje a la presidenta a Perú y a Venezuela. Y resulta ahora que hay cuestionamientos de ese sector privado que hizo esa oración que obliga a un ministro a irse para la casa, ¿okay? Por imprudencia, por responsabilidad política, por lo que quiera, por falta de capacidad de gobierno para investigar, etcétera, no importa.
Entonces ahí está parte del tema que hay que investigar, ¿verdad? O que analizar, y esa es tarea de ustedes en el Congreso, de si es prudente o no donaciones privadas o que la deuda política cubra. Este proyecto conlleva también el tema de del uso de una franja electoral de 30 minutos. Y esa franja electoral, obviamente, de 30 minutos, genera una reacción en los dueños de los medios de comunicación. El uso del espectro, como bien se hizo, se da por concesión. A mí me tocó en el año 2003, siendo viceministro de Gobernación y Policía, discutir el tema del reglamento a la ley de radio y llevar adelante todo el proceso de negociación de cara a plantear el tema del espectro y las concesiones. Y al final se hizo una negociación política, ¿okay?, que nos llevó a un reglamento y que permitía pues mantener el espectro o el uso de las frecuencias tal y como estaba hasta ese momento y prorrogado a un plazo de 20 años que fue en ese momento y que ahora después con el reglamento de la ley de comunicaciones se volvió a prorrogar automáticamente. Bueno, pero ahí viene todo un análisis histórico que hay que hacer, de dónde viene el uso del espectro y viene también quiénes son los que se han puesto a explotar realmente el espectro de radio y televisión, y surgieron diferentes grupos económicos o bien familias que fueron teniendo esas concesiones y fueron creciendo. Y hoy día hablamos de televisión y pensamos en el 7, hablamos de televisión y pensamos en el 6, hablamos de radio y pensamos en Columbia, Monumental, etc. Eso es lo que en la mente sale. Y cuando vemos las cifras astronómicas que nos plantea el señor diputado, sin duda eso en televisión se lo lleva al 6, se lo lleva al 7. El resto de las televisoras no, ni siquiera Canal 13 que era del Estado, y ni siquiera Canal 42, ni siquiera Canal 44 cuando yo estaba en la campaña anterior nos tocó parte de ese pastel. Cuando yo entré en la campaña del 2010, que era director y participaba en el capital social de Red de las Américas, Canal 44, estábamos en esto, participábamos. Y las negociaciones que teníamos que hacer con los partidos eran bastante complicadas y difíciles porque ¿qué pide el estratega de la campaña? Pide rating. Eso es lo que quiere, rating. No quiere bajo ninguna circunstancia pautar en un sitio donde la gente no lo vea. Y obviamente el 6 y el 7 dominan en gran medida la función del televidente. Entonces ahí surgía para nosotros una gran debilidad y a mí me tocó ser de los afectados con esos bonos de emisión E. Un partido político tuvimos que aceptarle 20 millones en bonos para darle la publicidad y al final terminamos casi haciendo una donación porque los perdimos, nunca nos pagaron. Eso nos tocó en esa campaña del 2010 perder 20 y aclaro, no fue el pago. Para que lo tengamos claro. Además voy a decir el nombre, a mí me gusta siempre ser transparente, el Movimiento Libertario. Sí, pues el Movimiento Libertario hicimos una negociación, 20 millones de colones y nos quedó debiendo un otro lugar ahí, y no pudimos recuperar un 5 de esas cosas, ¿verdad? Bueno, son parte de las pérdidas que como empresarios de televisión en ese momento teníamos que apechugar y se le hizo todo el servicio de apoyo al sistema. Yo no creo en la necesidad de la franja electoral. En lo personal, yo me opongo realmente a que se pudiera pensar que es un mecanismo para dar equidad. Si hablamos de que hay casi que 16 partidos que estarían listos para participar en la próxima campaña, 14, 15, 16, por ahí van a andar, estaremos hablando que 30 minutos son 2 minutos por partido. Y el proyecto plantea que solamente se podrían pautar 30 minutos adicionales, entiendo que se reconocen por la deuda política. Entonces, al final de cuentas, este proyecto no estaría resolviendo mayor cosa. 2 minutos ahí, que limita. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los partidos o qué van a hacer los estrategas? De lo que pasó en México, o lo que ha pasado en otros países como Bolivia, como Venezuela, lo que ha pasado, de que se desvía la atención de los recursos de la deuda, porque hay que sacar la platilla de alguna manera, ya no a través del financiamiento de la campaña para radio y televisión, sino que tienen que hacerlo a través de vallas, a través de calcomanías. Y volveremos aquí en Costa Rica a ver todo el desastre que teníamos antes con las vallas publicitarias y el ataque salvaje, por ejemplo, en Guatemala, que también existe una regulación por ahí muy particular, y en donde todos los parques y en donde todas las avenidas y todas las autopistas eran cada 3 metros, cada 2 metros vallas publicitarias, un manejo desacerbado de la campaña, una contaminación bárbara del medio, donde para poder vender el producto del candidato, porque esto es un producto
candidato es un producto. Si queremos que Juan Carlos sea nuestro presidente, de la estratega de campaña de Juan Carlos, y yo siendo la estratega de él, si yo fuera su estratega, necesito venderlo como un producto. Necesito llegarle, ok, buscar el target, saber que es joven, saber que, ok, si tiene un sex appeal para cierto sector de adultos mayores o de adultos mayores, de jóvenes, etcétera, y poder explotarle ese sex appeal que él pueda tener. Y eso es parte de una estrategia que hay que definir. Y obviamente, ¿dónde lo van a ver? Tienen que verlo en la televisión. Desde ahorita, hoy por hoy, el consumidor consume televisión. Y eso que vamos ya en salida, o por lo menos estaremos poco a poco migrando a otra cosa porque tendremos nuestras propias televisoras. Ya hoy día uno mismo se programa qué es lo que quiere ver. Y además, ya ni siquiera necesito el aparato, aquí está la terminal. Todos los que están aquí estoy seguro que tienen su terminal, incluso para ver la televisión que les dé la gana, a la hora que les dé la gana y en el momento que les dé la gana, o para escuchar la emisora de radio. Hoy día prácticamente el tema de la emisora de radio ya también está sufriendo una serie de consecuencias, gravísimas consecuencias. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los muchachos? Pautan, programan su propio teléfono, su terminal, y escuchan lo que quieren escuchar, su propio aparatito técnico, y no oyen radio, no escuchan radio. Entonces, esos hábitos de consumo de los medios van cambiando, y eso hay que ir teniendo cuidado. Esto es lo que genera entonces en este proyecto una enorme preocupación a los dueños de los medios, en el sentido de que no es lo correcto, que no es lo prudente, que ya los medios vienen haciendo un aporte al tribunal, al gobierno, a los ministerios. Se daban campañas, y en mi caso, en el canal 44, teníamos no media hora por día, teníamos más de media hora. Si sumábamos toda la pauta, bueno, nosotros éramos 24 horas de transmisión, y le dábamos espacio gratuito al MINAE, a cada uno de los ministerios de gobierno, al Tribunal Supremo de Elecciones, permanentemente, programas de opinión, que teníamos 3 horas diarias de programas de opinión, precisamente para que un partido político pudiera exponer. Creo que Juan Carlos una oportunidad llegó a ganar 44, de las Américas, con todo el espacio, con toda la oportunidad para que expusiera sus ideas y su pensamiento. ¿Okay? Entonces, limitar a 30 minutos, Juan Carlos, y tú me nota esto para que lo analicen, a 30 minutos el espectro simplemente de darle 2 minutos a cada partido para que haga un spot de 30 segundos y anuncie, o en 2 minutos al día pueda anunciar todas sus propuestas, me parece que es sumamente peligroso frente a lo que realmente tienen los partidos políticos en los medios. Porque los medios también hacen debates públicos, tienen programas de opinión, tienen programas de exposición de motivos. Canal 13 los tiene, Canal 9 los tiene, Canal 6 los tiene, Canal 7 los tiene, Expert TV los tiene, en su momento Canal 44 los tenía, y los tenía Canal 42, que son, digamos, en esencia los más importantes, o eran los más importantes en Costa Rica. Entonces, se podría estar arriesgando un tema muy peligroso, porque entonces, ¿qué hacen los medios? Bueno, el espacio nosotros no podríamos utilizarlo, darles más espacio a los partidos, porque tenemos la obligación de darle 2 minutos a cada partido. Mientras que un buen muro de prensa y un buen manejo de prensa, de comunicación y colocación de los candidatos y de los voceros pueden lograr mucho más en el medio de comunicación. Usted ha hecho una campaña, Juan Carlos, interesante, no ha gastado un 5 medios de comunicación y ha tenido todo el espacio. Yo lo he escuchado, yo lo he visto, y me parece muy justo y muy necesario de que los medios participen dándole toda esa oportunidad para que pueda exponer sus ideas y nos convenza. Ese es el rol de los medios. ¿Para qué desviar el tema de la franja electoral como la panacea para resolver los problemas con el cuento del espectro? Hay que el espectro es de todos los costarricenses. Miren, los 4 millones queremos tener una emisora. Los 4,5 millones queremos tener una televisora. Y queremos tener un espacio, pero no se puede. Es decir, tener una emisora o tener una televisora es una de las empresas más caras que existe. Los costos de operación, ustedes que están en este medio, los costos de producción de un video, de una cuñita de 30 segundos, son sumamente onerosos. No es fácil mantener la actividad de la empresa como tal a partir de premisas como que quitándole los ingresos que se dan cada 4 años, ¿okay? Vamos a resolver el tema del financiamiento de los partidos de la democracia en Costa Rica. No es cierto.
hay que sentarse a negociar. Usted lo dijo muy claro al final, esto conlleva necesariamente una negociación. No es tampoco grabar el uso del espectro como un castigo a los dueños de los medios, como decir, ah, bueno, ustedes quieren y se están haciendo millonarios. No. Hay emisoras de radio que están quebradas. Hay grupos de emisoras de radio que han tenido que hacerse para hacer comercialización conjunta. Las agencias de publicidad no pautan si no es por IVOPE, ¿okay? Que hay que llevarles el control del IVOPE, y lo digo por experiencia, a mí me tocaba contratar IVOPE por $4,000 mensuales, ¿okay? Para que me hiciera las mediciones, para medio tener rating, para poder ir con eso a las agencias de publicidad a tratar de vender un anuncio o a tratar de vender un espacio de 30 segundos. Y me costó durante 2 años poner la empresa en punto de equilibrio. Era una empresita pequeña, ¿usted la conoció? Era una empresa pequeña, pero aún así de pequeña éramos 20 en el personal y teníamos un costo operativo de 20 millones al mes, sin contar equipos, sin contar agua, luz, teléfono, etc. Y llegar a sacar 20 millones al mes no es fácil. Y de ahí sacar el impuesto de la renta, el impuesto que había que pagar al colegio de periodistas, que teníamos encima como actividad comercial al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con un yunque dándonos por la boca, por la cabeza para ver si estamos cumpliendo o no con la normativa laboral de los trabajadores. Ministerio de Salud, si cumplíamos con ciertas regulaciones en materia de salud. Entonces, la gente que mira y dice, no, es que la televisión y la radio y son multimillonarios, bueno, sí, excepcionemos el 6 y el 7, porque vienen de una historia, ¿okay? Donde arrancó en su momento, donde hoy día incluso han tenido que ir diversificando acciones, como por ejemplo ustedes ven a representar ahora con Titipón o como el informativo.cr, y han tenido que migrar hacia otros aspectos importantes. Ustedes vieron ya la Extra, donde tuvo que hacer una plataforma la semana pasada digital, en donde replantea su punto de trascendencia, en el sentido de que es la web donde tienen respuesta. Yo salí de las Américas en septiembre y al mes ya tenía mi medio digital, y aún así, siendo un medio digital simple, sencillo, fácil, no tiene un costo de operación menos de $3 millones al mes, que de algún lado tengo que generar, y no vendo publicidad, y no vendo espacios o anuncios. En las digitales que hice para ver si yo enganchaba a algunos de los políticos, le regalé a 2 o 3 amigos un espacio y unos banners para ver si los otros implicaban y me pagaban. Y bueno, no me implicaron y terminé perdiendo los anuncios. Ese es, pero nadie me lleva la plata, porque el mes siguiente, el 15 y el 30, todo es para planilla. Entonces, ¿cómo financio? Bueno, financio de otra actividad. ¿Cuál de mi actividad como abogado? De ahí tengo que generar para poder financiar la labor del periodista. ¿Ustedes que quieren ser comunicadores y dueños? Sí, yo tengo el periodismo como pasión y trabajo en derecho por necesidad. Trabajo en derecho para vivir y por necesidad para resolver mis problemas económicos y mi estilo de vida. Pero el periodismo lo ejerzo por pasión y pago por ejercer el periodismo. Pero eso es la realidad. Entonces hay que desmitificar ese concepto de los 4.000 millones de colones, hay que desmitificar el concepto de que el que tenga una emisora de radio, el que tenga una frecuencia de televisión es multimillonario y ustedes tienen para hacer clavitos de oro y tenemos una llave que abrimos y ahí cae la plata todos los días. No, no es cierto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se vende muy fácil el proyecto en la línea de echarle a los dueños de las concesiones en este momento toda la basura que se pueda. Y ahí, por ejemplo, Pablo Barahona hablaba aquí en La Nación ayer, frases tremendas, ¿verdad? Como decir, debería evidenciar, dice Pablo, la barbaridad implícita que ciertos empresarios de la comunicación que vienen explotando el espectro, que es un bien del Estado, no es de ellos, cabe recordarles cada vez que se pueda, explotándolo por menos de $10 al año. Dice, se alzan tan descaradamente contra la ley de reforma legislativa. Entonces, no es que los medios, ni los dueños de los medios se lanzan de manera descarada contra el tema, es que la propuesta como tal no resuelve nada. La propuesta como tal no resuelve, no fortalece la democracia interna, no fortalece el principio de equidad para los partidos. No hay ese principio de equidad en esta reforma que se pretende, o por tener esa franja. Yo le decía a algunos dueños del medio, mejor la franja de los 30 está bien regalada y listo. Por sí, lo que hace es
que en ese periodo electoral no se le da al gobierno para que anuncie nada, sino que se le da a los partidos políticos para que puedan tener cada partido 2 minutos. Listo. Pero ¿qué van a hacer los partidos políticos? Van a tener que migrar a otras formas para poder hacer campaña electoral. Y ahí, bueno, y viene, porque la campaña de Estados Unidos es como el biotipo de la campaña que sigue, ¿verdad? Esta campaña va a ser mucho dirigida a redes sociales. Yo estoy seguro que su estrategia, y usted con su estrategia estará pensando en cómo invadir a los muchachos con mensajes de texto y con mensajitos y cosas que lleguen ahí y con una plataforma ahí para poder el voto. Bueno, esa va a ser, porque en alguna medida va a ser mucho más impactante y más directa. Y ya se han ganado campañas electorales por un mensaje de texto, o por un mensaje celular, o por una llamada de teléfono. ¿Okay? Entonces van a migrar, ¿okay?, hacia el caso típico de España, que cambió la visión de una campaña electoral en menos de 24 horas por un mensaje de texto, por un celular. ¿Okay? Se dieron. El caso de Guatemala, en la campaña del año pasado, que me tocó cubrirla, y que tuve que ir a Guatemala en varias oportunidades a verla, el tema de la campaña digital fue tremendamente invasiva en los últimos días, que obligó a ir a una segunda ronda. ¿Okay? Y por 8 días, Valdizón hoy no es presidente de Guatemala y es europeo, ¿verdad? Yo creo que pudo haber ganado perfectamente Valdizón. La campaña México de septiembre, que también me tocó cubrirla en México, igual, la salida de la radio y la televisión, no había absolutamente nada, pero era totalmente invadido México. Que me tocó ir al Estado de México, al Distrito Federal, recorrer varios lados, y era invadida las calles, invadida la entrega de papeles, de calcomanías, de afiches, de cosas en diferentes lados. Bueno, porque la plata hay que gastarla de alguna forma, la campaña hay que hacerla de alguna forma. Entonces, ese es el cuidado que eventualmente habría que tener. La Cámara Nacional de Radio mandó, y por eso voy cerrando un poco la participación al tribunal, una serie de observaciones precisamente sobre esta misma línea, ¿verdad? Les ha dicho que el tema de la franja en realidad ni siquiera reconoce costos asociados que pueden tener los diferentes emisoras para poder facilitar esos 30 minutos, que además no es, estaría convirtiendo el tribunal más allá de un justo árbitro o un celoso componedor en un protagonista que va a adoptar decisiones sobre límites, contenido y forma de la campaña, de los mensajes. Y eso también es peligroso, porque se estaría generando un ambiente riesgoso con respecto a la participación del tribunal en una eventual censura o una eventual determinación de los contenidos de los mensajes que los partidos, eventualmente los candidatos puedan presentar. Es el propio tribunal en que de alguna medida iría a definir la hora de la franja electoral. 7 de la noche, entonces 7 de la noche todas las emisoras y todas las televisoras van a ver en esa media hora los 16 mensajes. Solo imaginemos 7 de la noche todas las televisoras del país, ¿okay?, teniendo campaña política, imaginando eso, y no hay más allá que esos 30 minutos después. Entonces eso es sumamente peligroso, y yo creo que roza un poquito con el tema de libertades públicas y de libertades individuales también. Yo creo que muchos podrían dar el por dicha existe cable, diría uno, ¿verdad? ¿Ok? Entonces nos ahuyentamos de la televisión costarricense y nos vamos a cable. Pero esto también podría llevar eventualmente a que haya otra fuga, y sería otro tema para que puedan analizarlo o montarlo ustedes. Yo me voy a Venezuela, por ejemplo, y pauto en Venezuela contigo o con las empresas allá, los que tienen los cables, y como se fueron ustedes para cable, entonces ahí voy a aparecer yo como candidato, ¿ok? Pero pago en Venezuela la pauta, y entonces voy a pautar en otros países fuera y me van a ver aquí porque en el cable me van a tener que ver. Entonces esa es una debilidad que muestra en alguna medida el proyecto, y también generará otro tipo de circunstancias. El regular la cantidad de los mensajes, que en realidad es un tema que preocupa, es un tema igualmente en donde no se le estaría permitiendo un ejercicio legítimo de la libertad o del derecho a la información que puedan tener los ciudadanos, los costarricenses, porque se va a limitar ese mensaje a esas horas de 30 minutos, esas medias horas de 30 minutos. El tema y el planteamiento de Canara también en alguna medida plantea el concepto
de que los concesionarios de las emisoras están constituidos en pequeñas empresas. La radiodifusión y la televisión es una actividad privada de interés público. Así lo define la ley y lo define el reglamento. Y entonces, en alguna medida, puede llevar a lesionar el concepto de libertad de empresa y, ¿por qué no?, a definir otro tipo de intereses dentro de los medios de comunicación o los medios de medios, ciertos sectores o algunos sectores políticos. Y esto puede generar algunas situaciones no muy queridas por el pueblo con respecto a la buena campaña. El tema final es que hay una participación de todas las emisoras. Doña Laura usa mucho todas las semanas el tiempo de la cadena de televisión. El Ministerio de Educación usa el espacio también. Hay tiempos que se entregan al Tribunal Supremo de Elecciones, siempre en periodo electoral, siempre se le da el periodo al tribunal. No es un tema en esta medida novedoso de tener que crear un espacio al Tribunal Supremo de Elecciones. Existe ese espacio y se ha dado de manera voluntaria y más allá de lo que la ley ha impuesto. Por eso aquí el tema no es franja electoral, el tema es más allá de la franja electoral, es un tema de ejercicio del derecho a la información, de recibir contenidos, es un tema de estrategias de campaña, etc. Dice también Canadá, que es el que reúne todos los dueños de las emisoras de radio, que se usa el argumento del espectro radioeléctrico como un motivo para justificar la carga que se quiere imponer, olvidando completamente lo que hacen los medios en este momento, y que en ese sentido no es correcto el argumento de que no solo se paga un canon irrisorio, sino que también hay un aporte a la cultura y un aporte al interés público que se determine por parte del Estado. El tema de cómo funcionan las emisoras y las televisoras. Imagínense que en cada emisora hay por lo menos unos 5 a 6 programas de opinión, que son programas de opinión. Entonces, en esos programas de opinión, yo estoy seguro que ustedes pasaron una campaña anterior, más de 1.500 productores de radio y televisión pidiéndoles una cuñita. Esos productores de televisión independientes, esos pequeños empresarios radiofónicos o pequeños empresarios televisivos que la Universidad de Costa Rica los prepara para ser empresarios periodísticos, no van a poder desarrollar ninguna actividad política porque no van a poder pautar y no van a poder ir a vender el anuncio de 30 segundos o de 20 segundos, pues les van a dar. Y una pequeña fuente de ingresos durante 2, 3 meses no la van a poder recibir. ¿Por qué? Porque está fuera de la franja electoral. Entonces, ese pequeño productor de radio, ese pequeño productor de televisión que maneja el concepto y que le hace caso a sus profesores aquí para que sean no periodistas, sino empresarios periodísticos, les va a ser muy difícil colocarse porque el costo de producción es sumamente alto y no van a tener esa fuente de financiamiento, ¿okay?, que pueden tener si acceden a una cuñita del partido político que sea y que les puedan pagar ese rubro. En síntesis, eso es el planteamiento de la Cámara Nacional en términos bastante generales, y esos son los pensamientos que, sobre la base de la experiencia de haber tenido un canal de televisión y de haber estado, por ejemplo, como presidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión en el año 2004 a 2005, que es una televisión pública en donde no nos daban en esa campaña del 2005, no nos dieron un solo anuncio los partidos políticos, porque decían que el Canal 13 era el Espíritu Santo. ¿Okay? Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. ¿Okay? Y por esa razón, los estrategas de los partidos, de ustedes, ¿okay?, nos decían, no, a Canal 13 no le damos. Decía Luis que yo era productor de Canal 13 del Abogado en su Casa, ¿sí? Productor, director, tengo 11 años de programa. Y miren, 11 años de dar martes a martes rigurosamente el programa,
Y si ustedes me dicen cuántos anuncios he vendido yo, uno he vendido en 11 años. Y se lo vendí a la Casa Presidencial porque fue una campaña que hicieron y me vendieron ese anuncio, y eso nosotros logramos vender en un año porque era Canal 13. Solo porque era Canal 13, porque las agencias de publicidad, los publicistas nos dicen no va, porque Canal 13 no pauta. ¿Okay? Lo bueno que a mí me garantiza como productor de ese programa de televisión o conductor, es que yo salgo a la calle y todo el mundo me reconoce y me dice, mira, vamos a hacer el abogado en su casa. Sí, el abogado en su casa. Aprovecho para hacerte una pregunta y te decir gratis, no importa, va. ¿Okay? Es ese el servicio social que se da. Entonces, para que tengan claro el panorama y desmitificar un poco el concepto de que el uso del espectro hace millonarios a Reino y todo el mundo, salvo la deducción que ustedes mismos. Muchas gracias, don Belisario. Bueno, con mucho pesar tenemos que comentarles que doña Michelle Mitchell Novembra se excusa de la siguiente manera: jamás me hubiera confirmado de saber que esto sucedería, se refiere a un contratiempo en el banco para el cual trabaja. No puedo faltar a esos compromisos que valoro mucho. Y nosotros también, que somos los organizadores de los trabajos de ustedes, porque esto nos habían confirmado los tres panelistas, dos de ellos están con nosotros, pero de última hora tuvo este contratiempo. Pero vamos a aprovechar estas exposiciones, vastas exposiciones, para entonces entrar un poquito en el periodo de preguntas que vamos a abrir a partir de este momento. El compañero nos va a colaborar con el micrófono. Muchas gracias. Ok. Vamos a llevar desde mientras tomamos cerveza. Gracias. Muchas gracias por las exposiciones. Don Belisario, estoy de acuerdo con usted en que el tema va más allá de la franja electoral, pero es casi lo único que estoy de acuerdo con usted. Me parece que los argumentos que nos presenta, digamos, van mucho, obviamente, del lado de los empresarios. En ese sentido, yo no sé si, me parece que ha habido como una falta de posicionarse del Estado en qué es el espectro radiofónico y qué representa y en qué condiciones se debe manejar. Y también, debido a eso, los empresarios creo que no han tenido cuenta o no tienen caer en cuenta de lo que significa el uso de este espectro. A nosotros, digamos, nosotros ya estamos sintiendo el estado laboral del periodista, es difícil, pero creo que eso no nos da derecho a decir que como es difícil, tenemos como que evadir algunas responsabilidades. Usted menciona que el servicio cultural que dan los canales, y evidentemente si lo dan, y creo que si no lo dieran, pues no tendrían ni siquiera por qué acceder a un espectro que nos pertenece a todos, ¿verdad? Me parece que si no, ahí se queda perfectamente. Me parece que como empresarios es lo mismo que si uno decidiera poner una pulpería y que como tal, si está teniendo un negocio, pues tiene que hacerlo funcionar, ¿verdad?, en las condiciones que se le presenten y ver qué idea para salir adelante con sus gastos que requiere una empresa como tal. En ese sentido, digamos, creo que me parece que lo esencial aquí es que se tenga conciencia de que el espectro electromagnético es un bien público y que los canales y todos los que lo explotan están con un préstamo, ¿verdad? Y que ese bien nos pertenece a otras personas y no nos pertenece a ellos. Mi pregunta entonces para los dos es si creen que el proceso de digitalización, este debate que se da alrededor de la digitalización y de la redistribución, posible redistribución del espectro, podría ayudar para que entonces se dé como esta conciencia de qué implica el uso del espectro. Bueno, vamos a ver. Ojalá fuera así, pero no está siendo así. Ese no es el debate, lamentablemente, cuando se está planteando todo el tema de digitalización. O sea, aquí no está en la discusión pública
si hay espacios para cultura, si hay espacios para las comunidades, si hay espacios para otro tipo de uso, de, digamos, otros usos públicos del espectro radioeléctrico. Yo creo, bueno, el proyecto primero creo que sí va más allá de la franja. O sea, no debemos de reducirlo, el proyecto de la franja, porque se nos van temas importantísimos como es el tema, otros temas de financiamiento. Yo entiendo que por estar hablando, vamos a ver, los medios de comunicación le van a dar especial énfasis al tema de la franja, pero hay otros temas de carácter financiero que son importantes de verlos. Pero sí, en la pregunta en concreta, hay todo un tema de uso del espectro radioeléctrico, que es espacio, creo, para una discusión por mucho más amplia. Creo que hasta el momento prácticamente solo la Universidad de Costa Rica ha colocado esa discusión sobre en el debate nacional. La digitalización pues debería de permitir pues una serie de usos, insisto, comunales, culturales, de otros tipos, que sí se dan en otros países y que en Costa Rica pues creo que toca levantar esa discusión y toca plantearla por mucho más fuerte de lo que hasta el momento se ha dado. Aprovecho nada más, digamos, para dos observaciones de lo que ha planteado don Belisario. Vamos a ver, ¿quiénes pueden pautar en estos momentos en los medios de comunicación? Yo nada más quiero contarles que en la campaña pasada, el Partido Acción Ciudadana pasó varios meses sin poder pautar absolutamente nada en los medios de comunicación, simplemente porque no teníamos los recursos, ni el acceso a la deuda política, ni el financiamiento privado. Y ustedes lo vieron en las tablas en cuanto a los niveles de pauta que manejaron los distintos partidos. Nosotros después recibimos más deuda política porque tuvimos mayor votación que otros partidos que pautaron muchísimo más que nosotros. Pero nosotros nos tuvieron congelados y con el sistema actual fácilmente nos podían tener congelados vía encuestas y vía financiamientos y completamente fuera de lo que es pauta. Y aquí creo que hay que diferenciar de lo que es pauta, de lo que son espacios para comentarios, espacios de análisis o debates. Esos son espacios pues que sí procuramos por otras vías y son parte de la estrategia de comunicación, pero lo que es pauta pura y dura, definitivamente con el sistema actual está por mucho restringido a partidos que no queremos financiarnos ni de formas dudosas y que no queremos prestarnos para ningún tipo de condicionamiento a la hora de recibir apoyos financieros. Gracias, gracias por la observación. Me parece que hablaba con don Oscar, ¿verdad?, antes de la charla sobre lo que está pasando con el tema del espectro, y yo creo que estamos cerrando un ciclo y vamos a abrir un nuevo periodo, un nuevo concepto, una nueva etapa de la vida del espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Porque la digitalización sin duda va a cambiar todo el concepto de la distribución de las frecuencias. Estábamos discutiendo si es un poco el esquema México, ¿okay?, o cuál va a ser la actitud de los dueños de los medios, si contra una frecuencia me tienen que dar 4 frecuencias o hasta 5 frecuencias, o depende cómo puedo estirar yo el rango que me den. Puedo tener hasta 6 canales de televisión, por uno puedo tener 4, 5, 6. Cuando yo estaba en el CINAR en el 2004, ya estábamos hablando de digitalización, y en el esquema nosotros teníamos 3 frecuencias de radio, de televisión, el 8, el 10 y el 13. Esos son los que tiene CINAR. Y yo me hice sueñitos, hicimos un proyecto y lo presentamos, fui a España y traje toda la asesoría de Televisión Española sobre el esquema y con la empresa Eurocom, y planteamos todo un esquema de 12 televisoras públicas estatales. Le damos a las universidades la posibilidad de tener su propia televisora para que pudieran hacer todo lo que ellos quisieran, ¿verdad? Y podíamos hacer todo un amarre directamente desde la central allá con el CINAR. Eso fue en el año 2004, le estoy hablando de 2004.
¿ok? Que ya en ese momento estamos. Yo soy convencido que va a haber una explosión. Lo que sí es que tienen que entender los dueños de los medios, y creo que lo van a entender, que no es posible pensar, entrego una y me dan 4. Creo que la tesis que es la correcta sería, entrego una y me dan una. Ok, vamos una por uno. Y a partir de ahí va a tener el espacio para poder el Estado rematar, subestar, lo que quiera, las otras frecuencias para tener muchísimo más posibilidades. Eso va a cambiar. Y va a cambiar también en la radio también. Algo que está muy votado, que es las AM, que no valen una peseta hoy día, y hay muchas emisoras de radio AM votadas. Eso también va a cambiar, porque pareciera que las AM van a volver a agarrar un ritmo importante de trascendencia. Igualmente van a tener que hacerse esos picadillos ahí para poder abrir ese espacio. Eso va a generar, y es el gran temor que tienen los radiodifusores y los dueños de las televisoras, ¿verdad? De que por lo menos los más grandes, ¿verdad? Que el tema de las llavecitas se los va a agotar, ¿verdad? A esos que están muy puntuales. El resto tiene que ir pensando en cómo entrar a modernización, cómo entrar al replanteamiento para poder sobrevivir. De lo contrario, van a tener que entregar o van a perder su frecuencia y el Estado tendrá que matar. Siguiente pregunta, don Benito. Muy buenas noches. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que los medios tienen una responsabilidad social muy grande en cuanto a la equidad en la participación mediática de los partidos políticos, porque bueno, se ayuda a satisfacer el derecho de información de la sociedad costarricense. Pero no sé si sea por medio de una franja o por medio de establecer un límite máximo de participación en los medios, o si sea por medio de otros espacios, como los debates, como los programas de opinión. Bueno, esto me generó una duda en cuanto a si la discusión se limita a solo espacios en medios de comunicación o solo a tipos de financiamiento, o si va más allá, porque si bien los medios pueden pautar todo lo que quieran en los medios de comunicación, nadie se fija en la forma o en el contenido que están dando, porque pueden haber un montón de anuncios y que se le dé igual espacio a todos los medios de comunicación, pero que en esos 2 minutos lo que sea un anuncio de alguien vendiendo un candidato y no vendiendo una idea o no vendiendo una ideología o no vendiendo proyectos e ideas país. Entonces, ¿cuál sería una propuesta en relación con los contenidos de las campañas y no solo en cuanto a los espacios? Porque creo que la discusión iría más en cuanto a los contenidos y menos en cuanto a los espacios en sí. Perdón, la pregunta es A ambos. Ok, yo comparto su preocupación. Definitivamente ese es un tema que los señores diputados van a tener que plantearse ahí. Ok, porque el hecho de que se restrinja, es que el tema aquí va más allá. El tema es que lo que se quiere es una franja electoral de 30 minutos, más 30 minutos adicionales que los partidos pueden cortar y pagar por su cuenta. El resto se elimina y ya no hay más publicidad en radio y televisión. Okay, ni siquiera pagada por los propios partidos. Okay, ese es el tema que sustrae, sale ahí. Entonces eso va a obligar a los estrategas de los partidos a tener que buscar otros medios de vender sus productos, sus ideas. Si vamos viendo que los hábitos de consumo del costarricense van cambiando y que hoy día Internet, Facebook, por ejemplo, se va a convertir en una herramienta bárbara en esta campaña que se avecina. Las redes sociales se van a convertir en un mecanismo muy importante y para los estrategas, y yo estoy seguro que Juan Carlos está pensando en eso, usted tiene su propia página. Usted tiene toda una estrategia de manejo, de impulsar su figura a través de las redes sociales. Y eso tiene un costo mucho más barato que la radio y la televisión. Y lo digo porque yo lo sigo. Sí, lo digo porque yo lo sigo. Me interesa seguir a todos los que aspiran para conocer el pensamiento y hay cosas fantásticas que Juan Carlos plantea. Entonces, esa responsabilidad social la tienen los medios, la tienen los dueños de los medios de comunicación, lo tienen muy claro. Por eso plantean la posibilidad de desarrollar estos espacios y que los propios espacios que están dados en este momento al sector público simplemente se direccionan al Tribunal Supremo de Elecciones, el tribunal que haga lo que quiera. Pero el problema no es ese, el problema es que se limita la participación, el comprar, el acceder, okay, no solamente con deuda política, sino que también con los fondos propios. Bueno, yo creo que aquí el debate que plantea el proyecto, vamos a ver, que en el país en general hay un tema de acceso y sí es un tema. O sea, como te decía, en la campaña pasada, por ejemplo, nuestro partido, que es el primer partido de la oposición en este momento, no pudo acceder a los medios de comunicación
que simplemente no tenían los recursos para hacerlo. Entonces el tema, sí hay una discusión de acceso. Y te estoy hablando de un partido ya consolidado, pero hablemos de los partidos que quieren poner su nombre, que quieren presentar nuevas propuestas. Es que el sistema bloquea por todo lado ese tipo de iniciativas nuevas. Entonces tampoco el sistema no presenta en estos momentos, con las reglas actuales, no presenta la diversidad tampoco de el espectro político ideológico que un país pueda tener. Existe una concentración muy fuerte en las posibilidades de cuáles partidos pueden poner sus ideas sobre la mesa y cuáles no. Entonces, para mí, de entrada sí hay un tema de cantidad, de posibilidad efectiva de acceder y de presentar la diversidad de los partidos. Y esa discusión, digamos, no está resuelta. Lo otro que vos tocas, claramente hay un tema y un debate necesario sobre los contenidos, pero esos contenidos no se regulan ni se van a regular por una ley. Yo creo que no es el espacio de una ley para decir hagan campañas más inteligentes o más tontas, ¿verdad? No va a ser ese el espacio. Creo que a los partidos y a lo que quieran reflejar en sus campañas y en las estrategias que vayan a utilizar es lo que va a determinar la mejora en la calidad de los contenidos. Y también, obviamente, pues aquí la ciudadanía juega un rol fundamental entre cuáles son las estrategias que pueden funcionar más y cuáles son los mensajes que pueden pues realmente pues tener mayor impacto. Hay una responsabilidad. Yo creo que la política debe ser un ejercicio formador de la ciudadanía también. Entonces creo que hay una responsabilidad política y una responsabilidad ética a la hora de elaborar pues mensajes tanto que lleguen como que den mayores elementos a la ciudadanía para tomar decisiones. Pero sí creo que esa discusión de los contenidos no pasa por la regulación, digamos, vía norma de ley. Muy bien, tenemos espacio para 2 preguntas más para después cierre con los invitados. 3 preguntas más. Muy bien, compañero, ¿para quién y cuál es tu pregunta? ¿Para quién? ¿A quién me vas a preguntar? Ahora, sí, tal vez Juan Carlos podría responder, pero también yo no podría leer los comentarios. Los medios de comunicación no son santos en este país. No sé si ustedes vieron ayer la portada del periódico La República, donde dice que debemos volver al bipartidismo para el bien común de la gente. O sea, los medios en este país no son ninguna blancas palomas, ¿verdad? Y en términos de lo que manejaba este señor sobre el tema de redes sociales y que Obama y que y que lo otro, pues resulta que la televisión le llega al 95% de las personas de este país, cuando apenas en 2011 sabíamos que 1 millón de personas apenas tenían acceso a internet. De esas son muchas menos las que tienen acceso a Facebook, son muchas menos las que lo revisan frecuentemente, y son muchas también las que revisan Facebook para seguir la página de combate, no para seguir la página de todos los candidatos políticos, de informarse vastamente. Así que yo creo que los medios aquí están recurriendo a una serie de argumentos muy jalados del pelo. La verdad es que muy jalados del pelo, más con el asidero del derecho comparado, que sabemos que en América Latina casi todo el mundo lo hace, y que no es que las democracias de América Latina sean las mejores, pero es que es muy difícil. Y respecto a lo que planteaba una de las intervenciones del público sobre hacer las campañas con los principios más nobles y todo, es que eso no resulta, porque entonces viene Laura Chinchilla y te hace un anuncio con la patriótica costarricense. Es que son ese tipo de cosas, ¿me entendés? Aquí no hay santos, aquí no hay quinceañeras, aquí la vara es muy en serio, y si no se regula, simplemente no va a cambiar nada. Bueno, si bien aumenta el consumo en otros medios, todos tenemos claro que en cualquier hogar costarricense hay un televisor, prácticamente, ¿verdad? Está yo creo que la última cifra que vi estaba en 97, 98%, y creo que
sin duda, la pauta que se muestra y los niveles de gasto concentrados en la televisión que vimos en los gráficos, pues van por ese lado. O sea, hago un comentario nada más adicional y un poco salido de esto. Existe en estos momentos en el país una campaña bien orquestada para volver al bipartidismo. Lo planteó Francisco Chacón, el hoy depuesto ministro de Comunicación, lo planteó con Amelia Rueda hace un par de semanas, haciendo un llamado así explícito, el ministro de Comunicación, a que los costarricenses cuidaran su voto en la próxima elección, porque en el bipartidismo sí funcionaba la democracia, en el multipartidismo no. O sea, aquí hay lógicas realmente y espacios que se abren desde sectores políticos, pero también, y claramente, como vos lo decís, desde medios de comunicación que, pues, evidentemente también tienen sus propias agendas, sus propios intereses, en lo cual hay de todo también dentro de los intereses de las agendas y las agendas de los medios. Ahí se puede ver reflejado muy distintos tipos de intereses políticos y empresariales, y ese juego pues seguirá, pero yo sí creo, por lo tanto, en una regulación. Yo creo, si 30 minutos es muy poco, podemos subirlo, ¿no? Creo que no hay, digo, eso es parte del debate que podemos tener, y podemos ver pues cuáles son los montos más adecuados para evitar ese pase a las carteleras, ¿verdad? Y a las calles, que realmente no queremos ver con contaminación visual, pero creo que también debe estar claro esa posibilidad de que los partidos pauten el mismo porcentaje de lo que se estaría dando, que eso es lo que está establecido, como lo dijo Belisario en el proyecto. Está dividido en el proyecto de ley, bueno, 60% entre todos los partidos políticos, y esto es importante, porque pues le permite a un partido que nunca ha presentado ninguna propuesta al país, le permite acceder a dar a conocer sus ideas. Y es que al fin de cuentas, bueno, ¿qué es la democracia? Cuando hay personas que tienen absolutamente vedado el acceso a los medios de comunicación por razones económicas. Y en ese sentido, pues me parece muy importante esa forma en que se distribuye también el uso de ese tiempo, 60% para todos los partidos que se inscriben a nivel nacional y 40% dividido proporcionalmente según las representaciones legislativas del periodo que está finalizando. Me parece que hace un balance entre los partidos que ya estamos institucionalizados y nuevas opciones político-electorales que creo deben de tener también toda la posibilidad de expresar sus posiciones en una democracia. Gracias. La participación tuya me permite tocar un tema que no lo hemos tocado. Es que en realidad detrás de una frecuencia de radio y televisión hay un grupo de interés económico, sin duda. Y como lo acaba de decir Juan Carlos, ese grupo de interés económico tiene una agenda país y tiene una agenda propia. Algunos más, otros menos, que quieren imponerlo. ¿Ok? Con esa fuerza. Y eso es lo que hace que quiten o pongan ministros. O que en algún momento lleguen a establecer posiciones tan firmes o radicales de poner o quitar candidatos a la presidencia. Un bazucazo en un periódico permite que se aleje un candidato a la presidencia. Y lo vimos hace unos meses, un precandidato que se retiró porque lo que se le venía era un par de bazucazos bien pegados por parte del grupo de interés económico de un medio de comunicación. Eso es una triste realidad. Y a golpe dado no hay quito. Ya difícilmente se puede quitar uno, por más que logre demostrar en los tribunales de justicia que lo que se dijo, se escribió, era falso o no respondía a la verdad. Entonces, en ese sentido,
los medios de comunicación, sin duda, responden. Y hay detrás un grupo de interés económico que quiere marcar agenda y que quiere marcar un esquema. Hemos venido viviendo en el país del pluripartidismo una experiencia interesante y yo no me quedo. Si esa situación del pluripartidismo no se estuviera dando, vos no hubieras sido presidente del Congreso. Fue todo un resultado del trabajo, de una participación mucho más amplia en términos de unir pensamientos país de cara a salir, y no hay ningún pecado. Creo que el país puede avanzar por el pluripartidismo. Yo viví la época del final del bipartidismo siendo diputado y ya nos tocó luego enfrentar la crisis de la división. Estamos claros que para los dueños de los medios el tema de la discusión aquí no es para rasgarse las vestiduras, porque en el fondo es un tiempo que está dado, simplemente cambiarlo, no va a haber problema en ese sentido. El tema es más allá del proyecto, que no va a permitir más allá de destinar recursos de la deuda política para pauta publicitaria. Ese es el tema esencial. El caso del transporte público, bueno, es igual, está diciéndole a los dueños de los transportistas de las líneas de buses que igual tienen una concesión pública y que igual tienen una licencia pública, van a poner al servicio de los costarricenses ese día de transporte. Es exactamente lo mismo. No, pareciera que no va a afectar. Aquí el tema que afecta o que lesiona es las limitaciones que pone el proyecto al uso de los recursos de la deuda para que un partido político pueda pautar o no pueda pautar. Ese es el tema esencial. No es un tema de decir no vamos con la franja. Sí, la franja existe por sí, la ley la tiene y se ha dado y se da más allá de la franja. El tema es el uso de la franja, el tema es el objetivo o los argumentos con los que están vendiendo la franja. No es realmente un principio para lograr la equidad, porque hay partidos que solamente se van a quedar con los 2 minutos que salen en la campaña, porque hay otros, de acuerdo al proyecto, que van a tener garantías líquidas suficientes para poder sacar la plata y hacer otro tipo de campaña y golpear a los adversarios políticos, minimizándolos y anulándolos en otro tipo de campañas, ya sea en redes sociales, o en las vallas o todo lo que se va a ligar. Ese es el tema. Gracias. Les informo que ya por cuestiones de nos quedan 20 minutos. Hace un rico el debate, entonces vamos a darle oportunidad a 2 compañeros más y hacemos un cierre. Les informo para que podamos acomodar los puntos. Bueno, la pregunta es un poco más general, digamos, como decía Belisario. Y el objetivo no es poner un canon, elevar el canon a las radioemisoras o a los canales de televisión, pero también tenemos que entender que hay canales de televisión que se dedican meramente al entretenimiento y se dedican a un sentido comercial exacerbado. Que hay un artículo en la ley de radio que dice que tanto las radioemisoras como los canales de televisión deberían tener como prioridad sus fines culturales y educativos. Hay muchos canales que no están cumpliendo con ese requerimiento. Y tal vez es muy injusto que paguen los mismos 700.000 colones, tanto Teletica, Repretel, el 11, como paguen esos mismos 700.000 colones un canal que tiene una opinión más crítica, que tiene una opinión más cultural o más educativa, que igual con las radioemisoras, digamos, que la tasa sea exactamente plana, no significa que hay una igualdad de acceso al espectro, digamos, debería como tasarse algo sobre la utilidad del canon de ese espectro y no exactamente una tarifa fija, porque desprestigia a las radioemisoras que de verdad se dedican a programación diversa, a programación cultural, a programación educativa y no exactamente a estar transmitiendo programas de votación por mensajes de texto. Otro asunto es que el ingreso de un poco de más dinero a las arcas del Estado, en realidad, si la televisión ahorita se está planteando como un medio de entretenimiento y no como un medio de educación cultural, hay
programas de apoyo a las artes que realmente están sin presupuesto. Digamos, está el Fondo ProArtes, que dicen que tiene 20 millones para dividir entre exposiciones artísticas en varias cosas, y al final terminan eligiendo 20 proyectos porque los 20 proyectos les pareció muy chivas, y entonces al final la plata para cada proyecto son como 150.000 colones, 200.000 colones de los millones que decía ProArtes que tenía. Había una iniciativa en la ley de cine de tasar un 3% de ingresos a las cableras para apoyar el cine nacional. Las cableras se quejaron diciendo que era mucho un 3%, y también se quedaron con el argumento de que ese 3% iba a ser mucha plata que el centro de cine no iba a saber cómo gastar. Entonces, a veces se desprestigia mucho el arte o las otras formas de hacer comunicación a favor de grandes entretenimientos o grandes cadenas comerciales. Y la tasa sigue siendo muy plana en desprestigio de esas otras iniciativas artísticas y de educación. Ese tema me retrotrae al año 2003, justamente cuando se discutía lo del reglamento. Hablábamos un poco sobre la diferenciación con respecto al canon y con referencia a las radioemisoras y televisoras culturales, educativas, científicas, etc. Y una variable que tienen en este momento es que las empresas comerciales pagan renta. El impuesto de renta es un impuesto que año a año se paga. Aquí lo que habría que determinar con absoluta claridad, de acuerdo a las mediciones de IVOPE, de Media Gurú, es si efectivamente están reportando la tributación directa lo que se evalúa en las mediciones de pauta. Eso se hace cada mes, se evalúa. Hay que ir a hacer un trabajo y que el Estado le tocaría hacer, que creo que no se hace en buena medida, ¿okay? Para ver si efectivamente esas televisoras comerciales que, entre comillas, venden entretenimiento, ¿verdad? Algunos dicen que eso es cultura. Y tuve una enorme discusión en su momento cuando me plantearon el concepto de cultura y decían que Alejandro Rueda hace cultura popular. ¿Ok? Eso me dijeron en aquel momento, para dar pelo. Pero cuando discutíamos en aquel momento en mi despacho como viceministro con los dueños y representantes de las televisoras, yo planteaba más o menos lo que vos estás planteando, más o menos. Y en aquel momento lo que se planteó es que, bueno, el Estado lo que tiene que hacer es irse por la renta. Solo ahí estamos hablando de un 20 o 30% de los ingresos que pueda producir eso. Y es mejor impuesto de renta que el canon, porque al final de cuentas es un costo más operativo. Y en esa línea se trabajó. Es mejor garantizarse el pago del 22% de las cargas sociales para colaborar con la seguridad social, que tiene que hacerlo. Es mejor garantizar que están pagando impuesto de ventas en las compras y en todos los productos que hacen, y es mejor garantizar el cobro del impuesto de la renta, porque son empresas. Y yo me quedé más con la idea de que el Estado pudiera machacar en los medios de comunicación o en las empresas periodísticas una acción mucho más agresiva con respecto a ese tipo de aportes que las empresas televisivas y de radio tienen que dar, más allá del canal. Muchas gracias. La mía para Juan Carlos, tal vez sale un poco de lo que estamos hablando, pero siento que aquí la mayoría somos periodistas y además usted es diputado y precandidato. Digamos, yo quería tal vez conocer su opinión sobre lo sucedido y tal vez no específicamente sobre la renuncia del ministro de Comunicación, sino como lo que llevó a la renuncia del ministro. Y digamos, es un hecho bastante grave, ahora quedó en manos de la Procuraduría, del Supervisor y demás, pero que sigue. Y digamos, de parte suya me gustaría conocer su opinión, además un poco también lo que publicó temprano sobre que la presidencia va a destinar 100 millones más a corregir la imagen. Entonces es un poco, corregir la imagen cuando se habla de este tipo de cosas, entonces me gustaría conocer su opinión. Yo me aprovecho que nos cuente algo que no sepamos. Bueno, en realidad ayer cuando nos dimos cuenta de que se había financiado por parte de una empresa petrolera y con intereses en gas, pues bueno, lo obvio, lo mandamos a la Procuraduría de la Ética, pero no nos imaginábamos lo que salió a conocer el día de hoy sobre los dueños del avión, porque parece que tienen ligámenes o podrían existir ligámenes en este caso con
crimen organizado. Y esa situación, pues obviamente es la que desencadena el día de hoy la renuncia finalmente, que venían tratando, vamos a ver, venían tratando de zafarse del chaparrón, diciendo que es usual pues recibir este tipo de donaciones. En el Twitter de la presidenta decía que siempre se han recibido contribuciones del sector privado, solo publicó hoy en la tarde, y justificando ese tipo de donaciones. Bueno, yo creo que hay que empezar por ahí. O sea, me parece inconcebible que en un país que tiene, y al igual que la mayoría del mundo, pero que tiene nuestro país, ojos muy puestos, concesiones otorgadas a nivel de plataformas para la exploración y explotación petrolera, y que está en pausa en este momento, y todo parece indicar pues que hay mucho interés en el cierre de este gobierno de volver a abrir esa válvula de ese debate nacional. Han planteado el semanario Universidad de Investigaciones muy interesantes, inclusive sobre lo que significa la trocha, lo que significó la trocha fronteriza en virtud de eventuales intereses petroleros y de explotación de gas en la zona norte del país, que toda está concesionada. Los que nos vengan a decir que no tiene nada de malo que una empresa petrolera y con intereses en el gas venga a darle pues, un viaje de más de 30 millones de colones a la presidenta, al ministro de Comunicación, a la ministra de Comercio Exterior y al primer vicepresidente de la República, bueno, ¿de qué estamos hablando? Que también refiere, bueno, tanto de previo como durante como después, bueno, quiénes y qué se vale en materia de aportes de privados. De Oscar Arias, la Land Rover, motores británicos, le tiene un Land Rover pagado todo el tiempo como expresidente. Y que es que Oscar Arias ya no tiene influencia en este país, porque ya es expresidente, entonces después sí se vale dar ese tipo de dádivas a alguien que ejerció la máxima magistratura. En Estados Unidos sí hay financiamiento privado, y las farmacéuticas y las petroleras son de los principales financistas y que no controlan al fin de cuentas el lobby más importante ya cuando está y financian de los dos lados, se aseguran la operación por los dos lados. Por eso para mí esa discusión, de nuevo vuelvo a esta discusión, que es bueno, cómo se financia la política, cómo se financia la democracia, y por eso yo creo absolutamente en la deuda política, y me parece que toda forma de financiamiento privado debe eliminarse. En el PAC nosotros lo que hemos aplicado es la tesis en muchas pequeñas donaciones, muchos aportando poco, pero si no existe una regulación de parte de nuestro partido es algo voluntario, pero en otras agrupaciones perfectamente no hay límite a las donaciones en este momento. Alguien, si quiere, puede donar 1.000 millones de colones. Una persona física puede donarlas y no hay prohibición legal en este momento. ¿Ustedes creen que una donación de 1.000 millones o cualquier otra suma no va a tener una influencia directa sobre el quehacer político? Entonces, antes, durante, en el ejercicio del cargo y después del ejercicio del cargo, creo yo que definitivamente tienen que existir una serie de regulaciones, más cuando la máxima de la máxima magistratura se trata. El otro tema pues que vimos es, vamos a ver, históricamente existen dineros que el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, maneja y le da todos los años a todos los gobiernos de Centroamérica $2 millones para gastos discrecionales. Pues yo me empecé a enterar de esto cuando empecé a trabajar en la Asamblea Legislativa, en ese tiempo en el gobierno de Pacheco. Ahí, bueno, sobre todo habían dineros de Cruza en ese momento y de, ¿cómo se llamaba la otra fundación aparte de Cruza? Bueno, había
otro grupo de financiamiento y utilizaban entonces ese dinero de forma totalmente discrecional. En el caso de Oscar Arias, Rodrigo Arias, buena parte de toda la investigación que se abrió pasó por ahí. La Contraloría terminó diciendo que eran dineros privados, que no eran dineros públicos, y entonces, pero bueno, estamos hablando en este caso de dineros que son de un banco regional que es financiado por todos los estados partes. O sea, nosotros ponemos plata como costarricenses para financiar eso. Entonces, milagrosamente devuelve ya sin ese carácter de dinero público. Y se da en este caso, o se elige incorporarlo al presupuesto de la República por primera vez, se introduce directamente en el presupuesto de la República, lo cual es un primer paso, pero lo introducen para este ámbito de la mejora de la imagen de la presidenta. Lo que vemos y lo que denunciamos el día de ayer y de hoy, mañana a las 7:30 voy a estar también por Canal 9 hablando del tema, lo que hacen es una licitación directa, donde uno ve los rubros de la licitación, se plantea instalación y levantamiento de tarimas, grupos musicales, juegos de pólvora, traducción del inglés al español, no sé a quiénes tendrá que rendirle cuentas la presidenta, y en un año que es electoral. Entonces, lo que vemos aquí son todos los elementos de una plaza pública del Partido de Liberación Nacional. Pero bueno, eso es la contratación, y en este caso la denuncia está contra el exministro ahora Francisco Chacón, porque él desde ese espacio donde se gesta todo este contrato. Y hoy me informaban, este tema lo tenemos que investigar más, que esta empresa a la cual le fue adjudicada Art Plus, también fue la que montó todas las plazas públicas durante la campaña, y que también tuvo intereses claros en lo que fue o contrataciones en lo que fue el traspaso del gobierno anterior a eso. O sea, hay de nuevo, bueno, ¿quién me financia? ¿Quién participa antes? ¿Quién participa durante? ¿Y quién participa después? Todo lo que hemos vamos a ver, todo lo que hemos hablado. Vean, este proyecto de ley del que hemos venido discutiendo, yo creo que no hay posibilidades efectivas de que pase en la Asamblea Legislativa, que son muchas las presiones, los intereses, y un año electoral que va a ser muy difícil que este proyecto de verdad avance en el debate legislativo. Les cuento, me costó montones conseguir 14 de 57 firmas, y no veo especial interés en estos momentos en priorizar en este proyecto. Y todo lo que hemos estado hablando no va a cambiar mientras sigan las mismas estructuras de los partidos que han venido gobernando hasta ahora, y les sigamos dando tanto poder como se les ha dado hasta ahora. Y eso pasa, y es ya como reflexión final, porque dejemos de abandonar la política y de dejárselas a los de siempre. Mientras la ciudadanía abandone la política y cumpla el juego que vienen haciendo tanto los intereses políticos, económicos como mediáticos, de decirnos, la política es tan mala que cuidado se mete, usted mejor viva feliz en lo suyo. Bueno, lo que ha venido gestando es una apatía generalizada, un rechazo a la política, que lo único que implica es que se les deja totalmente la cancha libre a los que vienen operando con otros intereses. Las cosas van a seguir igual hasta que gente como ustedes que está hoy y que tiene otros elementos para poder hacer este análisis, pues no se decida a participar, a involucrarse y también a poner sus nombres en el debate nacional. Así que ahí les dejo esa invitación. A nombre del grupo organizador, queremos darle las gracias a don Belisario Solano, quien tratamos directamente a don Juan Carlos Mendoza por su disposición de venir esta noche a acompañarnos este buen rato, y también a su asesor de comunicación, don Luis Sánchez, que nos acompaña hoy. Muchas gracias de verdad, porque nos ha facilitado las conversaciones con don Juan Carlos. Tenemos un cierre de 2 minutos, señores, cada uno. Muchas gracias. Yo quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes y tener la primera vez la oportunidad de hablar con Juan Carlos acá, y bueno, y presentarlo como precandidato. Pero con esto me vas a dar la nación, ¿no?
Yo creo que la tarea fundamental es abrir un gran debate sobre este tema, sin duda. Creo que estos espacios lo permiten. Yo creo que el tema del uso del espectro es un tema que vuelve y va a estar en el camino de la discusión y tiene que entrar a discutir. Yo creo que la digitalización va a romper paradigmas y va a permitir nuevas cosas en radio y en televisión. Va a cambiar. Si vemos la digitalización en otros países, nos damos cuenta que eso es lo que va a suceder aquí. No estamos inventando el agua tibia, lo estamos viviendo en otros países donde ya la digitalización es una realidad y va a pasar. Es decir, estamos a las puertas de eso ocurra. 2017, 20, 21, por ahí, de diciembre de 2017, vamos a hacer un apagón, pero después de todo eso viene un periodo nuevo donde hay que cambiar, donde hay que recondicionarse, si es que no nos da el tiempo, como buenos tipos, dejamos todo para el final. ¿Ok? Entonces vamos a tener seguro que ampliar algunos detalles, pero eso va a cambiar un poco el concepto. Sí me parece que tenemos, los medios de comunicación tienen esa enorme responsabilidad social con esto. Retomo las palabras de don Juan Carlos en el sentido últimas, en el sentido de que la responsabilidad mayor de lo que está pasando en Costa Rica es la apatía y la no participación en los partidos políticos. Me parece que eso es claro. Y yo algo me culpa. Yo salí del partido desde el año 2005 y después me retiré realmente de la política de manera efectiva en agosto de 2008 y no quiero nada con la política. Quiero ser periodista, quiero estar ahí. Tengo una K-47 que me tienen apuntada mi esposa, mis dos hijas y mi hijo. Si en el momento en que yo me vuelva a meter a política me disparan tengo el divorcio asegurado, me ha dicho la señora. La forma más rápida de que usted quiera divorciarse es vaya a la política de nuevo. Entonces, eso es una manera, sí, así lo tengo en casa, eso es el terrible. Lo que pasa es que a mí me encanta, yo soy un animal político, me fascina la política, la vivo, yo sería legislador ad perpetuum, me gusta legislar, me encanta legislar. Yo reto a los jóvenes a que se metan, a que participen, a que no hagan lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Por miedo a perder un matrimonio de 30 años, ¿okay? Ese es el temor terrible. Sí los invito para que tomen partido con quien sea, que analicen las propuestas de la gente que está, gente valiente como vos, tenés que ser, y sos muy valiente para meterte en estas cosas sabiendo lo que estás, y eso es digno de reconocértelo, y no es que te estoy dando la lesión, pero sí te hago barra para que sigas abriendo los espacios para que los muchachos puedan tomar una participación. Y de nuevo, muchas gracias por eso, y qué bueno que pudieron ya sea compartir o diferir del pensamiento mío y por lo menos mandarle un mensaje a los médicos para que reflexionen un poco. Bueno, muchas gracias de verdad por la escucha, tanto a quienes han estado acá como a quienes nos han visto a través del streaming que hemos hecho. Decirles, bueno, aquí fuera de este debate sobre financiamiento de los partidos políticos, ustedes mismos lo colocaron y ha sido la reflexión que también hacía Belisario al cierre. Bueno, cómo se viene a regular el espectro radioeléctrico en estos momentos y cómo podemos, y desde ustedes, desde los espacios a los que tienen acceso, también generar el debate real que hay que dar sobre una nueva ley de medios en Costa Rica. Y esa discusión tiene que venir de muchísimos lugares y si no surge también desde el espacio universitario, pues yo creo que va a ser difícil colocarlo en otros niveles. Por lo que he escuchado yo hasta el momento, el debate no viene uno a uno en términos de que me doy una franja y me dan la misma, sino lo que tenía una ahora tengo 6 o 5. Y entonces yo creo que ese es un debate bien complejo y que como eso del espectro es tan etéreo para la gran mayoría de la gente, vale la pena que personas que sí lo manejan bien y que tienen los elementos, pues puedan colocar esa discusión sobre de que es una profunda discusión democrática y es una profunda discusión política también sobre la propiedad de los medios, las posibilidades de garantizar el derecho a la libre expresión, de poder garantizar ese derecho a comunicarse, de poder garantizar todo lo que se permiten los medios de comunicación cuando realmente son herramientas para la democracia en un país. Muchas gracias por el espacio, quedamos a las órdenes
también vía Facebook es JC Mendoza CR y Twitter es JC Mendoza García, por si nos quieren seguir por esos espacios. Profesor Oscar Salas, de la Cátedra de Felipe Sánchez Montes. Bien, yo quiero en primer lugar agradecer al público que estuvo aquí, a los estudiantes que se esforzaron tanto por esta actividad, a los panelistas por esta riquísima discusión. Me costó mucho, pero me aguanté las ganas y me quedé callado todo el rato para dar el espacio precisamente para que toda la gente que vino pudiera hacer sus preguntas. Yo creo que esta discusión nos deja así la reflexión de qué importante es cuestionarse el papel de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad democrática, y nos pone en evidencia una cosa que yo creo que falta mucho y lo visualiza este tipo de discusiones, y es dónde está la ciudadanía, en dónde quedan los derechos de la ciudadanía en función de construir una democracia en todo este tipo de temas. Cuando cuestionamos la reacción de los dueños de los medios, nos damos cuenta un poco lo que señalaba Isabel, de que se está reaccionando desde la perspectiva de que me están quitando algo que yo creo tener, pero además algo patrimonial. Y esos señores, dueños de los medios, nos están preguntando, bueno, y del otro lado que tengo yo, eso que es mi consumidor, aparte de consumidor, no será un ciudadano, no será un ciudadano que tiene derecho a recibir información, no será un ciudadano que tiene derecho a tomar decisiones de una forma racional. Todo eso se pierde de vista. Por eso este tipo de discusiones es muy importante para poder percibir esos detalles pequeños, pero que son cruciales para la construcción de una democracia. En ese sentido, repito, me parece una actividad muy rica. Felicitarlos nuevamente a los organizadores, a los estudiantes de la cátedra, y agradecer mucho a don Belisario y a Juan Carlos que estuvieron aquí, que nos dedicaron su experiencia, su tiempo, sus conocimientos para compartirlos. Y bueno, invitarlos, ojalá que en el futuro podamos continuar con actividades igual de enriquecedoras, y también a los panelistas, que ojalá que nos sigamos viendo por allí. Muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches.